Bueno, quería hablarles de la grieta. Algunos dicen que la grieta empezó con el kirchnerismo, que a partir de eso hay mucho odio, violencia, mucha agresión, rivalidad. Y que antes, en teoría, supongo que piensan que habría consenso. Bueno, en los 90 lo que pasaba en Argentina no es que había consenso, sino que todavía perduraban los efectos de la represión de la dictadura. Termina la dictadura, pero los efectos a nivel subjetivo perduran. Eso no quiere decir que el conflicto desaparezca. Todo lo que se reprime no desaparece, sino que siempre retorna y en general no de las mejores maneras. De todas maneras, esto de la grieta viene de mucho antes. Hay un autor de un libro que se escribió, si no me equivoco, en 1848, si no es ese año, es por ahí cerquita, que empieza diciendo: toda la historia de la sociedad humana hasta el día es la historia de la lucha de clases, libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales. Hace un montón. Estamos hablando, dice patricios y plebeyos de la antigua Roma. O sea, imagínense, esto es una grieta que data desde antes de Cristo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué hay tanto odio? ¿Porque hay una grieta o porque no toleramos que existe una grieta? Yo creo que porque no toleramos la diferencia. El problema no es que haya una grieta, que haya una diferencia, sino que no estamos tolerando que esa diferencia exista y a partir de eso mucho odio. Pero las grietas no son absolutas. Las grietas siempre han estado y son parciales porque son en referencia a algo, pero yo, puedo estar en un grupo, no sé, supongamos a favor de la legalización del aborto. Y entonces estaría en una grieta con la gente que es provida. Pero a su vez, yo puedo estar en un grupo que a la par, no sé, sea socialista, y hay un grupo que tengo a alguien que también está a favor de la legalización del aborto y es capitalista, pongámosle, por decir cualquier cosa. Entonces compartimos grietas y otras grietas no las compartimos y a su vez siempre van cambiando. Tienen que ver con una configuración histórica, no, tampoco son absolutas. Digo, la gente que quiero creer, porque la gente que piensa que son absolutas está a un paso de ir a masacrar. Cuando ya es absoluta la certeza, ya ahí a la violencia hay un paso. Quiero creer que hay una instancia de dudas y demás. Por otra parte, no de duda, por lo menos de cuestionamiento de esa grieta y de lo gritados y la diferencia que portamos, lo gritados que estamos. Por otra parte, cuando yo me identifico con algo, y en esto hablando dentro de los que estaríamos en un grupo de una grieta, cuando me identifico, esa identificación nunca es igual que la que está en el mismo grupo. Por ejemplo, si yo digo justicia, yo me identifico con la palabra justicia de una manera diferente a la que se identifica otro que está conmigo en un mismo grupo en referencia a esa palabra justicia. Entonces, en realidad, de alguna manera yo también estaría gritada con mi compañero. Las grietas son la historia de la humanidad y por constitución estamos agritados en ese sentido de que tenemos una diferencia que la aportamos, es la diferencia, es lo que es. Y bueno, y en partida de eso, ¿cómo nos vamos relacionando? ¿Hay que tolerar todo? No. Pero si por lo menos me puedo juntar, no sé, en una mesa a fin de año, ahora que se viene fin de año, y puedo charlar y hablar de política, de religión, de fútbol y de tantas grietas, y puedo dialogar, bueno, en buena hora. Tenemos que aprender a respetar la diferencia que nosotros portamos, porque también nosotros somos el diferente del otro. Las grietas están, van a seguir estando, han estado siempre, y me parece que lo importante es que el amor siga circulando de la mejor manera que nos salga, de la mejor manera posible. Nunca es la ideal, nunca es absoluta, siempre hay una cuestión de agresividad, y que seamos también conscientes de la propia agresividad, porque también a veces para combatir a alguien se termina siendo peor que ese alguien. Y de eso no nos salva nadie, eso somos nosotros mismos. Entonces, hacerse cargo de la propia agresión y buscar nuevas formas de conectarse. Parece idílico, pero no es así. Por supuesto que no estoy hablando justamente de llegar a lo otro, sino conectarnos con la diferencia. Hay diferencias que para mí no son tolerables, en casos muy extremos. El resto, bueno, somos lo que somos.
Porque si no, ¿cuál sería la cuestión para cerrar la grieta? Que todos pensemos igual. Eso sería lo más violento que se me puede ocurrir, en realidad. Que para cerrar la grieta, eso es una cuestión propia de los gobiernos dictatoriales, incluso. Y esa es la condición para amarnos, digo, que coincidamos todos. No va a haber odio el día que todos seamos iguales. Para que todos seamos iguales, tendría que haber una represión muy grande. Y aún así no es que todos seríamos iguales, sino que pareceríamos, y eso es re violento. Entonces, poder relacionarnos de otra manera con la diferencia es re difícil, no es fácil, tampoco es imposible. Pero sí me parece que por ahí transmitir esta idea de que no nos odiamos porque haya una grieta, sino porque no toleramos que existe esa grieta. Es bien diferente la posición. No es culpa de la grieta, nuestras emociones, nuestra posición, no es culpa de nada externo. No tiene que ver con que se nos presente la diferencia, que ha estado siempre, por cierto. No se lo atribuyamos a un momento histórico, a un político, a un sector, porque es la historia de la humanidad. Así que bueno, eso, que pasen un buen año y que puedan disfrutar pensando en esto, como les decía, sentarse en una mesa y poder dialogar y compartir lo que sea posible compartir. Besos.